Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos a su podcast Más allá del diagnóstico. Esta mañana estoy maravillada con esta gran amiga que me acompaña, Maite Herrera, bienvenida. Gracias, amiguita. Gracias por la invitación. No, al Feliz de contrario. estar contigo siempre. Oye, y luego de haber logrado coincidir después de tanto tiempo de estar platicando, el vernos en hacer esta plática más que todo para nuestros amigos. Y de verdad encantada, maravillada de que estés una vez más en Chihuahua y Muchas una gracias, vez más amiguita. aquí, bueno, En por Cuauhtémoc. primera vez en tu canal. Gracias, amiguita. Ya sabes que te quiero mucho y bueno, y la manera en que nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos? Fue en el 2023. En el 2022. En No, el el 23. 2023. 23, sí, Hay que cierto. platicarles cómo nos conocimos. Pues eh, veníamos volando de Cancún a Chihuahua. A mí me habían invitado aquí al Teatro Niños Héroes en Sí. Chihuahua a dar una plática y a la Facultad de Derecho. Y yo venía sentada en el avión en el asiento del pasajero y me tocó una compañera muy guapa que venía con su esposo aquí al lado y de repente yo veía que ella como que se asomaba y me veía, Pero veía mi celular. veías tu celular y Sí. luego me veías y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta o algo así? ¿Tú eres la de la foto? Porque sus amigas le habían mandado la información de De la una plática. sí. Bueno, nos bajamos siendo amigas de ese avión. Para mí fue algo maravilloso el haberte conocido y para mí fue una diosidencia. Fíjate que para mí también, pero me impresionan muchas cosas. A mí no me gusta platicar con nadie en el avión. O sea, Sí. digo yo, ay, o sea, así como Espero que que la de al lado no me platique nada. sí. Y luego mi marido se durmió a los 5 minutos. Sí. Y luego entonces, el, cuando yo te veía, bueno, no, tú traías un libro, yo traía un libro, Sí. y luego me llamaba mucho la atención porque las dos agarramos el libro y no podíamos leer, lo volvíamos a guardar, y otra vez y otra vez. Y de repente abres tu compu y luego veo el título de la conferencia. Entonces, cuando veo el título de la conferencia de, ¿cómo se llamaba el? Hablemos de suicidio sin estigmas o el Sí, suicidio puede prevenirse, algo sí, así. sí, sí. Entonces, cuando lo veo, digo, ¡ay! Mi amiga Norma me invitó a una plática en Chihuahua, que me dijo que venía una conferencista muy buena, entonces me dijo, deberíamos de ir a verla. Y le dije, no puedo, ando en Cancún. Entonces, cuando veo, o sea, cuando vi tu pantalla en la computadora y luego veo mi celular y veía y decía yo, entonces era cuando yo me fijaba a ver si eras o no eras. Entonces, cuando te veo, y empezamos a platicar. Fue algo increíble porque me dices, luego, sí, soy yo, voy a Chihuahua a dar una plática. Mi hijo se llama Rubén. Y luego me dices, el mío también. Sí. Y luego, y luego tú me dices, de hecho la conferencia es de suicidio. Y yo te digo, el mío tiene lesión cerebral. Y Sí. me acuerdo que nos abrazamos. O sea, a los 5 minutos ya estábamos abrazadas platicando de todo esto. Y me, me dices algo, te digo, yo acabo de terminar un libro, y me dices, yo estoy escribiendo mi libro, y luego te digo, yo quiero dar conferencias. Entonces, eso creo que fue algo, esos 3 horas de vuelo, parecía que nos Se nos pusieron, fue rapidísimo. sí, pero al tanto de nuestras Oye, y tu vidas, esposo venía a dormir y de repente se asomaba porque tú y yo ya veníamos con de toda, la plática. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues como tú bien lo dices, de las mayores coincidencias de mi vida contigo en ese avión, desde ese momento nació primero una gran admiración por todo lo que haces Igualmente de mí para ti. y un agradecimiento increíble después de acompañarte en tantas pláticas, en 3, 4 son las que me ha tocado, pero es tanto lo que aportas a la comunidad, de verdad que mil gracias por esa entrega, ese profesionalismo y sobre todo ese amor con el que platicas todo esto a los padres. De verdad, gracias, gracias. No, amiguita, muchas gracias. A mí tu historia también me inspiró muchísimo. Y yo digo que nuestros hijos son nuestro motor. A mí hacer esto me permite sentir que mi hijo está presente y que mi hijo dejó un legado y que gracias a él, pues puedo estar de pie, ¿verdad? Porque
Fíjate que uno de los sacerdotes me dijo, porque yo siempre, bueno, le pido a Dios, ilumíname. Un sacerdote me dijo, pídele a Rubén también, porque Rubén ya estuvo ahí. Rubén sabe lo que es estar con la ideación suicida, estar sufriendo, tener ansiedad social. Pídele que te ilumine a decir las palabras correctas para que los chavos conecten. Y yo siempre siento que cada conferencia es nueva, porque siempre me llevo algo. Y lo más lindo para mí, siempre que tengo una conferencia con jóvenes, es la cantidad de abrazos. Y Chihuahua es el lugar donde más me han abrazado. Wow. Ayer recibí más de 300 abrazos de los jóvenes y entonces eso a mí me llena. Fíjate que realmente ver todo lo que pasa en una plática contigo y los jóvenes es increíble. Los jóvenes, bueno, el motor y todo, pero también son bien apáticos de repente a ciertos temas y en tus conferencias. Wow, o sea, todo el mundo poniendo atención, todo el mundo identificándose en alguno de los ejemplos que pones. Y lo más padre es ver cómo ellos eh, al final esos abrazos que te dan es porque realmente lo sienten y se sienten identificados con tantas cosas tantas herramientas sobre todo para ayudarles a expresar todo lo que traen dentro, para ayudarles a ver, bueno, esa conexión de la que hablas que difícilmente los padres lo logramos con los hijos. Y ahí quiero que hablemos un poquito, Maite, Ujú. de esta parte que tú comentabas ayer eh, en tu conferencia y después fuera de la conferencia, de cómo los padres, pues estamos de cierta manera, no me va a pasar a mí, no, mi hijo no tiene nada, y cómo hay tantas y tantas cosas que tenemos que poner atención. Lo que más me llamó ayer la atención fue el cómo hablas desde pequeños, o sea, cuántas cosas tenemos que estar viendo de nuestros hijos desde pequeños. Entonces, no sé si quieras platicar. Sí, y a mí me gusta mucho cuando hablo con los papás porque la verdad, bueno, como te comentaba, yo nunca fui a una conferencia de suicidio en mi vida hasta que empecé en este camino. No se hablaba de este tema antes. Y cómo los papás, cuando a nosotros nos tocan un tema de nuestros hijos, sobre todo de salud mental, frenamos, porque si a nosotros en la escuela nos reportan, tu hijo lo vi, se tropezó, se lastimó, o fíjate que vi a tu hijo respirando como con asma, o no reaccionamos mal, o sea, investigamos mucho, pero cuando nos tocan un tema de salud mental de la escuela, porque ahora ponen escalas, la escala de Beck o alguna escala para detectar esto, cuando alguien de la escuela te llama y te dice, tu hijo en este test salió que tiene ideación suicida o salió que ya tuvo un intento de suicidio, luego ponemos un bloqueo. Y no es porque seamos malos padres, es que no queremos que nos pase eso. Y lo primero que pensamos, a mi hijo lo van a señalar en el colegio, a mi hijo lo van a ver feo cuando se enteren los demás. Y hay que entender, hay que agradecer, porque muchas veces en la casa no nos damos cuenta y de la manera que nos demos cuenta. Si nos estamos dando cuenta a través del colegio, sé que es muy difícil, pero qué bueno que nos demos cuenta. A mí, amiga, quiero decirte que se me hace muy fácil ahora detectar. A mí me habla una mamá y me dice una cosa y puedo detectar el problema, pero cuando yo lo estaba viviendo no detectaba nada. Y como les digo, no es que no queramos a nuestros hijos, pero nosotros estamos viviendo nuestro propio proceso. Podemos traer un tema de niñez también, podemos traer un tema emocional, podemos traer temas de pareja, podemos traer temas económicos. Este, una mamá estresada y un papá estresado tienen toda la capacidad de amar a sus hijos, pero no de conectar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa como papá? Lo primerito que pensamos es, quiero satisfacer las necesidades materiales de mis hijos, que mis hijos tengan todo para que ellos se desarrollen bien. Y estoy pensando que le vaya muy bien en el colegio y que trabaje, porque los queremos y porque nosotros siempre tenemos aquí como primer objetivo educar, 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 educar. Pero en ese objetivo de educar, 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 puede ser que no nos demos cuenta que nuestro hijo esté atravesando una situación emocional muy fuerte. Y si yo veo a mi hijo acostado todo el día y no hago algo para que se levante, no, levántate y ve acá, no soy buena madre, porque ¿qué tal si yo me muero? Yo era lo que pensaba con Rubén. Y si yo me muero, porque yo estaba separada, divorciada, ¿qué va a pasar con mi hijo? Mi hijo estuvo en temas de adicciones también
mi deber es que deje las adicciones y llegó un momento que era una locura para mí el objetivo de que Rubén dejara de consumir y en ese proceso hay muchos temas emocionales que hay que considerar porque a veces nuestros hijos llegan a las drogas porque traen un problema emocional que quieren adormecer. Yo te platiqué que hay unos panorámicos en la carretera Cancún-Tulum donde dice, si tú no le crees a tu hijo, le va a creer a su violentador. Si tú no escuchas a tu hijo, lo van a escuchar las adicciones. Entonces, hay que entender que nuestros hijos tienen necesidades emocionales que por el hecho de estar enfocados en cumplir sus necesidades materiales se nos pueden ir de la mano. Y la culpa es un elemento que nos va a estorbar. Yo me divorcié, entonces yo sentía culpa de que mis hijos no están viviendo con su papá todo el tiempo, entonces yo quería sustituir eso, a lo mejor no poniendo tantos límites, porque su papá, yo debo reconocer que su papá era una persona muy ordenada, yo soy muy dispersa, y a mí me faltaba esa parte de los límites, y yo pensaba, si yo soy dura, aparte de que ya vivieron un divorcio, y a veces los límites les ayudan muchísimo a crear estructuras, sobre todo con una personalidad como la que tenía mi hijo, que mi hijo era altamente sensible, tenía TDA, trastorno de déficit de atención, él necesitaba límites, estructura, yo no soy una persona estructurada, entonces hay que reconocer, sobre todo como mamás, que no podemos con todo. Tú y yo estábamos hablando ayer de eso, de que no podemos, nosotros nos creemos multitasking, pero precisamente porque queremos abarcar todo, no hacemos, no ponemos, nosotros las mujeres somos muy capaces de enfocarnos en algo, pero como queremos enfocarnos en tantas cosas, poquito aquí, poquito aquí, poquito aquí, poquito acá. Entonces, qué difícil, pero yo quiero ser una empresaria exitosa, pero a la vez quiero poner toda la atención con mis hijos. Y sabes una cosa, tú lo dijiste muy bien ayer, esa parte. Sí, la verdad es que las mujeres maravillas no existen. Y, y nosotros casi siempre nos creemos la mujer maravilla y que podemos con todo. Y es muy difícil con cualquier condición que tengan nuestros hijos, es muy difícil. La verdad es que a mí me llamaba mucho la atención cuando me platicaban del 100% del tiempo. Entonces Sí, dicen, tú le dedicas 100% a lo que tú decides ser sin buscar qué es. O sea, tú decides. Por ejemplo, yo decidí ser una mamá del 100% con Junior, pero después decido ser una emprendedora social del 100%. Entonces ya no puedo ser mamá, aunque trate de ser 70-30, no es cierto. Entonces aquí tú ayer me llamó mucho la atención lo que decías, es tenemos prioridades y hay momentos en que las prioridades siempre son los hijos, pero estamos tan enfocados en darles todo que, que dejamos de darles lo más maravilloso, el tiempo o el tiempo de calidad. Me llamaba mucho la atención cuando decías que hablabas con David, tu hijo más pequeño, y que te decía, mamá, sí, mamá, ¿me estás escuchando? O sea, ¿cómo me estás escuchando, pero necesito que me escuches con los ojos? O sea, necesito claro, que me veas y no estar en el celular y todas esas cosas. Regresando al tiempo, nosotros con alguna condición, es la primera vez, te he escuchado hablar muchísimo de Rubén y es la primera vez que, que me dices que tenía déficit de atención. El déficit de atención, pues nosotros lo vemos mucho en nuestros niños y a mí me llamaba mucho la atención todo lo que había sucedido con Rubén en las 20,000 pláticas interminables que siempre tenemos, porque nunca terminamos de platicar. platicar. Y nuestras amigas, hay muchas mamás que nos escuchan con problemas de déficit de atención y quisiera que nos enfocáramos un poquito Claro. a esa parte para llegar a nuestras amigas de este canal, que nos platicaras. Como lo hiciste ayer, me encantó. Recomiendo mucho la conferencia de Maite Herrera. Ella pues, ya no está saliendo mucho, pero cuando vaya a ciertos lugares donde ustedes la puedan ver, de verdad no se la pierdan. Para los padres es una fortuna porque
me encantó que dices mucho, yo les recomiendo que hagan esto, esto, esto. Y nosotros como padres sabemos que lo tenemos que hacer de repente, pero necesitamos que nos hagan así otra vez y nos digan, escúchame con los ojos para poder llegar a esa parte tan importante con nuestros hijos. Con déficit de atención, ¿a qué fue lo primero que te enfrentaste con esta etiqueta, este diagnóstico? Sí, mira, a mí cuando mi hijo, a los 7 años que yo platiqué, nosotros nos cambiamos de casa, vivíamos en Monterrey, nosotros nos cambiamos 10 veces de casa. Eso es importante mencionar porque para un niño le va a afectar sí o sí. Y sobre todo alguien que tiene problema de ansiedad social o le mueves unos amigos y luego lo cambias a otro lugar. Nosotros nos fuimos a Tampico, mi mamá estaba muy enferma, entonces a los 7 años la maestra me dice que Rubén muerde los lápices. Lo llevo con una psiquiatra en Monterrey. No me dijo trastorno de déficit de atención. Ella le recetó Epival Sprinkles, dijo que tenía un tema emocional y que era muy probable que cuando fuera mayor tuviera un problema de adicción, porque eso te dicen también con la gente de déficit de atención, porque es un problema que a veces no saben cómo regular sus emociones. Está pasando tanto con ellos de repente, pero algo que a mí se me hace muy importante que las mamás caigamos en cuenta, las mamás y los papás, que uno de los temas que les puede afectar más a un niño con déficit de atención es que los amigos de repente se van a hartar, porque es una realidad. Los amigos te pueden aguantar que si la bromita, que es el que siempre hace la broma, que si el chiste, que si acelerado, lo que sea. Pero un chico con déficit de atención a veces va a contestar de una manera desregulada o tú le vas a hacer una broma y le va a caer mal. Y lo estaba viendo con el doctor Amen, que lo platica y le recomiendo que lo sigan porque habla mucho de esto, el problema de que los amigos se separan. Y yo les voy a decir una cosa, cuando yo me divorcié, Rubén tenía 12 años, yo estaba viviendo el duelo del divorcio y Rubén quería llamar mi atención. Entonces Rubén era taca, 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 y hacía una cosa y otra y otra. Yo no me daba cuenta, pero Rubén me dijo después que yo hacía esto. O sea, yo hacía una cara de que de por sí traigo este dolor y me está desregulando. O sea, como que no puedo con el ruido externo, porque Rubén era taca, 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 y aquí y acá. Él quería llamar mi atención. Y tú bloqueabas esa atención. Yo bloqueaba, pero un niño, porque mi hijo además era altamente sensible, un niño altamente sensible va a estar observando tu reacción, porque son extremadamente empáticos. Entonces, si él te ve estresada, él va a estar preocupado, porque te va a estar observando. Entonces, eh, yo estaba así, y yo ponía caras, a lo mejor, que yo no me daba cuenta que ponía caras. Cuando yo hice un viaje con Rubén a sus 15 años, que nos fuimos en un viaje él y yo solos, de fútbol, ahí me dijo, Ma, es que tú, yo sentía que yo te desesperaba. Porque, y ahora entiendo, ya tenía 15 años, ahora entiendo que tú estabas viviendo tu divorcio, pero yo veía tu cara, ma. Yo veía que tú estabas rebasada porque temas de dinero, trabajabas porque tenía que trabajar, temas de dinero, de repente las cuentas, los bancos, las deudas, entonces andaba así, y aparte Rubén haciendo y le ponía alguna cara. Y eso a mí me dolió mucho darme cuenta. Oye, pero estás diciendo algo sumamente importante. Aparte, ellos son mucho más sensibles. Yo les digo que son como una esponja, que aunque tú no digas nada, o sea, él te decía, te veía tu cara, pero te sentía de cierta manera Sí, todo lo que tú tenías dentro en ese momento, por más que querías abarcar todo, no podías, o sea, tenías que estar ahora sí que con todas las pelotas en el aire y si se te caía la parte económica, pues te iba a afectar en todo esto y se te caía la parte familiar y te iba a sí, afectar en esto. Entonces, esa angustia que siempre traemos y el vivir siempre, esa ansiedad por qué va a pasar mañana, qué va a pasar, o sea, tengo que hacer esto, tengo que pagar el otro, tengo que allá, tengo que ahorrar, tengo que todo lo que va, pues todo eso se lo transmitimos a ellos, que son, tú hablabas ayer de la parte de mucho más sensibles. Si quieres claro. platicar eso de la Sí, de los sensibilidad. niños altamente sensibles. Por ejemplo, tú puedes tener 3 hijos y tú puedes
hablar con ellos, regañarlos de alguna manera o porque pasa algo, uno de ellos lo va a percibir de manera diferente. David, muy sabiamente, mi hijo menor, hace 2 años que estaba yo con él de viaje y que me entró un golpe de dolor fuerte y culpa y todo, y me decía, mami, no es tanto lo que le ocurría a Rubén, sino cómo percibía lo que le ocurría. Entonces, si tú tienes 3 hijos y hay un tema económico y está la familia preocupada, ese hijo altamente sensible a él le va a afectar más. Si tú te mudas, al niño altamente sensible le va a afectar más. Si tú te divorcias, a él le va a afectar más. Porque como tú te digo, es una esponja y normalmente estos chicos vienen siendo el síntoma, de ahí brota el síntoma de que algo en la dinámica familiar no está funcionando. Hay que entender a veces que si un hijo sale con adicciones o un hijo sale con ideación suicida o un hijo sale súper impulsivo o de repente agresivo, ¿qué está pasando? Él es el síntoma de que hay una dinámica familiar que no está funcionando. Y lo peor que podemos hacer es la culpa, porque la culpa no te va a ayudar con nada. Y la cargas mucho tiempo. Entonces, mira, tienes un chico con adicciones. ¿Qué haces? Como hicimos nosotros, lo mandamos a una clínica a Mazatlán. Y él está trabajando allá en su proceso, pero aquí en la casa no hay ningún cambio. Ningún cambio me refiero a que seguimos viviendo la vida exactamente igual. Regresa de ese ambiente protegido y aquí no ha cambiado nada. Y es que creemos que el problema no es Que nuestro. el problema es él. Entonces, cuando realmente funcionan los tratamientos, tanto para ideación suicida, porque si tú metes a tu hijo a un psiquiátrico y está en un ambiente protegido, 15 días o algo, porque tuvo un intento suicida, 10 días, 9 días o 8 días, lo que te permitan, lo están controlando con medicamento, pero él entró al psiquiátrico, ¿por qué? Porque terminó con su novia, porque trae un dolor de la infancia, lo que tú quieras. Cuando él regresa a tu casa, el problema no se ha resuelto. Nada más lo tuvieron en un ambiente protegido. Va a regresar a la misma casa, va a tener el mismo grupo de amigos, va a ser la misma escuela donde le hacen bullying, por ejemplo. Entonces, tiene que haber un cambio en el contexto, tiene que haber un cambio en el ambiente para que realmente funcione el tratamiento. Por qué no funciona que yo mando a mi hijo a clínicas de adicciones y lo mando y lo mando? Y la familia no cambia o no participa. Tiene que haber ese compromiso de aquí todos somos responsables de alguna manera, no culpables, responsables de algo que está sucediendo aquí. Vamos a trabajar juntos para que esto. ¿Cómo recomendarías así con ejemplos más precisos de qué Ajá. tendría que hacer la familia? O sea, pedir ayuda al mismo centro o sea, ¿cómo hacemos este cambio familiar? Ahora, es importante, por eso pongo ahí en la conferencia al final, ¿interno a mi hijo o no lo interno? Cuando yo me enteré que mi hijo consumía marihuana, su papá y yo éramos completamente analfabetos, analfabetos. O sea, no teníamos ni idea qué hacer. Es más, nuestro hijo lo teníamos ahí en la sala, ya estábamos divorciados, pero hijo, ¿consumes? Sí, él súper abierto, pero ahí en ese momento nosotros no sabíamos que Rubén había sufrido un abuso por una mujer que trabajaba en mi casa. Nos enteramos hasta los 22 años. Y nosotros, lo de la marihuana fue a los 17. Rubén llevaba 10 años con eso callado. Entonces, cuando surge un tema de adicciones, es muy importante primero un tratamiento psiquiátrico ¿cómo se llama? Pedir ayuda profesional para entender qué está pasando, porque lo primero que quieres, tienes que dejar de consumir. Y además tú como mamá o tú como papá, sobre todo las mamás, percibimos, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo que te he dado todo, si yo que trabajo para que tú estés bien, ¿por qué me estás haciendo esto? Y tu hijo no te está haciendo eso. Tu hijo a lo mejor, esa adicción que tiene es su única manera de sobrevivir. Eso le está ayudando a sobrevivir ante el dolor que él está viviendo. Y es bien duro darte cuenta, pero así es. Entonces no lo debemos de tomar personal. También, ¿por qué mi hijo sale ahora que quiere morirse, que trae una idea? Si nosotros le damos todo, si tiene amigos, lo tenemos en la mejor escuela, y ahora sale con esa idea rara. No, no es ninguna idea rara. Lo que le pasa a los chicos ahora, precisamente cuando tienen todo y no sienten ninguna satisfacción,
perdieron el sentido de la vida, aunque tengan todo. Entonces, es muy importante entender todo eso. Y bueno, lo que decías de que cómo puede participar la familia. Bueno, hay un tema de adicciones. Antes de tomar una decisión de internarlo, yo ahorita te digo que mi recomendación es, tiene que ser consensuado. Tiene que sentarse la familia, él tiene que estar de acuerdo, ella tiene que estar de acuerdo, tiene que haber un profesional apoyando. Si hay una novia, también hay que incluirla en el proceso, los amigos también, porque, porque yo he visto casos donde la novia ha ayudado mucho también a salir del proceso. Los abuelos también Sí, comentabas, ¿verdad? Que ayudan no, mucho. los abuelos tienen un papel impactante porque a veces los hijos no se atreven a hablar con los papás y los abuelos son súper importantes en este camino. Entonces, yo lo meto en una clínica, en la clínica me va a invitar a mí a pláticas dentro de la clínica, me va a invitar a la semana familiar, que es tan importante. No es bonita la semana familiar, porque en la semana familiar tu hijo te va a decir cosas que te van a choquear, porque te va a decir cosas que tú no te has dado cuenta. Entonces tienes que ser lo suficientemente humilde para aceptar, para escuchar y para ver cómo puedo ayudar. ¿Sí? Es súper importante, porque si no, lo mandamos a la clínica y no participamos, no va a servir de nada. Hijo, siempre la familia es la solución en todos lados y con todos los problemas y que de verdad ya traigo la mesa media, entonces te digo, siempre la familia es la respuesta para todo. Y definitivamente el amor a veces nos ciega. Tú ayer comentabas mucho esta parte de que no logramos entender cómo están pensando ahorita los jóvenes. Estamos en una generación totalmente diferente a la que nos tocó vivir a nosotros y que es muy importante entenderlos. Pero lo más importante es no decir lo que nosotros queremos como padres. Ahorita lo comentabas, o sea, no lo merezco, yo que te he dado todo, todos los dramas de mamás que ahora los veo en memes y digo, esa soy yo, pero, pero lo más importante es hacerle saber que lo amas y que estás ahí para ayudarle. Y yo creo que todas las mamás es lo que queremos hacerles saber, pero qué lenguaje usamos o cómo les decimos eso, que ellos sepan que no los estamos juzgando, que realmente estamos preocupados, pero no cargándoles la preocupación a ellos, o sea, no decirle, me tienes preocupado, sino que vean que somos quien más los ama. Bueno, primero es muy importante escuchar estas pláticas, ¿verdad? Entender qué es lo que está pasando cuando un chico tiene una ideación suicida, porque a veces no tenemos ni idea. Yo te digo, yo no sabía nada en ese tiempo y ahora entender. Ahora, es importante también porque los chavos se han dado cuenta, porque en las sesiones de Zoom tenemos papás y tenemos hijos, que los papás a veces no tienen ni idea y no es porque no te quieran. Hace poquito me escribió un chavo en el chat. Tengo 14 años, ya no sé qué hacer, estoy juntando medicamentos, tengo miedo. Es que mi mamá quiere todo a mi hermano y a mí no me pone atención. Ella dice que las mamás, al que lo necesita más y todo, y yo fingí estar enfermo y mi mamá nada más me dijo, hey, levántate o así. Y el chavo ya pensando, ahí todos estuvimos hablando con él, ¿no? Entonces, en primer lugar, como hablábamos ayer, de las dimensiones del amor, primero tener la voluntad de comprender, porque no vamos a entender. Es bien difícil entender, pero voy a tener la voluntad de comprender. Ahora, las mamás sobre todo, cuando tu hijo viene a platicarte algo, cuando él está hablando, tú ya estás aquí con el consejo. Siempre. Es parte de nuestra composición. Entonces, incluso el día que mi hijo murió, él me estaba diciendo que quería morir y yo le estaba dando razones por las cuales vivir y no era lo que él necesitaba. Cuando un chico ya llegó a ese punto, tiene rigidez mental. Entonces, no discutas con su decisión. Más bien, yo recomiendo decir, ¿sabes qué, mijito? A lo mejor no comprendo porque yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, pero puedo imaginarme que para que tú llegues a pensar en morir es porque estás viviendo un dolor muy fuerte. Ellos necesitan saber que entendemos que tienen un dolor. O sea, entiendo que no quieras vivir con ese dolor, porque si tu hijo viene y te dice, no quiero vivir, ¿qué es lo primero que vamos a decir? No, yo quiero que vivas, no me hagas esto. Él lo que va a escuchar cuando nosotros decimos, yo quiero que vivas es, ah,
quieres que viva sufriendo. No, no porque ellos quieran escucharlo así, pero como mi mamá, es como si tuvieras un cáncer muy doloroso y mi mamá, no, yo quiero que vivas. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué no cambiar el diálogo a decir, yo quiero que vivas, pero quiero que vivas bien? Quiero que vivas una vida que para ti valga la pena ser vivida. Sé que no es fácil, pero sí hay un camino, porque yo te puedo decir que sí hay un camino, porque yo lo he visto en estos 3 años, cómo los jóvenes que van encontrando un propósito, cómo van encontrando un propósito ayudando al otro, porque ellos son los más empáticos, porque ya estuvieron ahí en el infierno. En el infierno me refiero de estar sufriendo, de que les duele, sufriendo ansiedad social, sufriendo un trauma. Ellos entran a la fundación diciendo que se quieren morir y luego ellos ahora son los que dan el consejo a otro, de que no, fíjate, y eso los mantiene como, pues como con vida. Entonces, como papás es muy difícil. Es muy difícil no perder la calma cuando tu hijo te dice que se quiere morir porque es lo más doloroso que te puedan decir. Pero si nosotros nos callamos, lo que decía yo ayer, la escucha activa, el silencio atento, vamos a dejarlos hablar para que saquen toda la perturbación que traen adentro. Ya que los terminé de escuchar, ¿y qué piensas, hijo? ¿Cómo ves si buscamos un tratamiento? No sé, no tengo la respuesta, pero vamos, necesito por favor, no un contrato de vida, que fue lo que pasó con Rubén y conmigo, que él, 1 año y medio antes de morir, que iba a regresar a la universidad y que él llorando me dijo, mamá, tengo ansiedad social, yo quisiera llevar una vida normal, pero ya estoy muy cansado y quisiera morirme. Y que mi reacción fue, si tú te mueres, yo me muero. Fui totalmente honesta y no me morí cuando se murió. Eso es lo peor de todo, que uno piensa que te vas a morir o te vas a volver loca y ni te mueres ni te vuelves loco. Entonces yo le dije a mi hijo, si tú te mueres, yo me muero. Y él fue el que me vino a consolar a mi cuarto. Me dijo, mami, no quiero que te preocupes. El día que realmente yo sienta ganas de morirme, te voy a decir, pero necesitas prometerme que nunca más me vas a internar en una clínica sin mi consentimiento. Ese fue un contrato de vida. Ahora me doy cuenta. Uno no le puede pedir un contrato de vida a un hijo, ni un psiquiatra le puede pedir un contrato de vida a un paciente. Mientras estés en tratamiento conmigo, me tienes que firmar que no vas a tener un intento de suicidio. No podemos. Y yo me relajé ese 1 año y medio y nunca pensé en el suicidio. Hasta que sucedió, ¿verdad? Porque nunca crees que te va a pasar. Entonces, hay que tomar esto muy en serio. Si tu hijo tiene ideación suicida, es como si tu hijo le hubiera pasado un infarto o tu hijo le declararon una enfermedad que tal vez pueda ser incurable. Se debe de tratar con esa seriedad. Comentabas ayer de los especialistas que me llamó mucho la atención. Bueno, pusiste 2 ejemplos que yo creo no tenemos aquí ahorita el apoyo visual, pero me llama mucho la atención. Bueno, el primero que pusiste fue, si le da un infarto, necesitas un cardiólogo que lo esté viendo, dando seguimiento, medicando y todo. En cualquiera de los otros casos que son una enfermedad mental, necesitas un psiquiatra que esté haciendo lo mismo que el cardiólogo. Y luego el otro ejemplo que pusiste fue el de la niña en la silla de ruedas viendo por la Sí. ventana, si quieres platicarlo para nuestros amigos. Que me gusta ponerles esa imagen a los papás. Está una niña en una silla de ruedas triste, viendo hacia una ventana. Su cuarto se ve completamente oscuro y se ve una ventana con luz. Y ella está así. Nosotros, cuando vemos que nuestro hijo no se levanta, no sale con amigos, llegamos a creer, es que no quiere hacerlo. Ya, o sea, ¿por qué? O sea, llegamos incluso a pensar, si yo no hago algo, mi hijo se va a convertir en un flojo, mi hijo no va a ser nadie en la vida, entonces tengo que hacer que él se levante. Hay que pensar realmente. ¿Tú crees que un chico de 11 a 20 y tantos años no va a querer salir con sus amigos, no va a querer estar afuera, no va a querer sentirse feliz? Claro que quieren, pero no pueden. Hay chicos que tienen una ansiedad terrible o hay chicos que están sufriendo bullying y cada ida al colegio es un dolor. Entonces, imagínate cuando abren los ojos en la mañana, la punzada, porque es la punzada, a mí me la llegó a describir Rubén y yo la sentí después de que murió mi hijo. Te despiertas y lo primero cuando caes en conciencia, un día nuevo, la punzada. ¿Qué voy a enfrentar el día de hoy?
y tu hijo está pensando, voy a enfrentar en el colegio que me van a hacer bullying, o que la chava que era mi novia está con otro y lo voy a ir a ver, o esa ansiedad social que sientes que todo lo que vas a decir te lo van a criticar. A la hora de hacer equipos, los chicos con ansiedad social sufren muchísimo. Entonces, es como si yo le dijera a la niña de la silla de ruedas, ¿por qué no te levantas y vas a jugar afuera? Es lo mismo con nuestros hijos, pero como es un tema mental, nosotros lo vemos diferente que un tema físico. Si nosotros vemos a nuestro hijo con una pierna enyesada, con una férula, no le vamos a decir vete a jugar básquetbol, pero si nosotros vemos a nuestro hijo deprimido, sí le vamos a decir. Y a lo mejor la incapacidad se siente de la misma manera, pero es bien difícil entenderlo porque nosotros queremos educar, no es que no los queramos. Nosotros todo el tiempo estamos pensando en educar, pero hay que aprender qué es lo que puede estar viviendo mi hijo antes de juzgar para que él se sienta entendido, acogido. Oye, te he escuchado hablar mucho desde ayer del bullying, Ujú. el bullying y el bullying pues básicamente en escuelas. ¿Qué crees que pudiéramos hacer para minimizarlo? Porque pues escuchamos hablar mucho, pero no tenemos idea. Yo recuerdo mucho que todo el mundo decimos, ay, antes nos hacían bullying por todo y estamos súper bien. Y a todos yo creo en un determinado momento nos hicieron bullying por algo y creemos que aquí estamos, pero no es cierto, porque haciendo un recordatorio, o sea, te afectaba mucho, pero pues tenías que darle y buscabas la manera. Pero ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer? Y te voy a decir una cosa, antes era el bullying en un lugar en particular, ahora nuestro hijo sufre el bullying en la escuela y nuestro hijo sigue sufriendo el bullying en el teléfono. O sea, nuestro hijo se va a la casa y no está protegido del bullying, porque el bullying sigue por ciberacoso. O sea, hay otra cosa, les llamamos generación de cristal, y no me gusta el término porque nos hace voltear, o sea, no poner atención. Si son una generación de cristal, es el resultado de lo que hemos hecho nosotros, y no solo como padres, como comunidad y como mundo, porque nos hemos enfocado tecnología, 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 y se ha quedado atrás, o sea, del lado el tema de la empatía. En la serie Adolescencia, que les recomendé mucho ver, ahí se ve cómo es posible que después del asesinato de una compañera de tu escuela, los policías van al siguiente día a la secundaria y los chicos están como si nada. Y además, oye, ¿tienes el video? Porque habían tomado video del asesinato en las cámaras de seguridad. Oigan, ¿tienes el video? Cero empatía. Entonces, nuestros hijos están viendo ultraviolencia, están viendo que constantemente se están cancelando a las personas, la cancelación que le hicieron a la pobre mujer esta de Emilia Pérez. La gente perdiendo el tiempo en cancelar, Blancanieves ahora. Hay cosas mucho más importantes que deberíamos de estar hablando con nuestros hijos de temas de violencia que están sucediendo. En Texas, hace 2 semanas, a la mamá que los 3 hijos adolescentes la persiguieron con cuchillos porque les quitó el internet. Si nuestros hijos están viendo violencia sin nuestra supervisión, no hay un punto de referencia que les diga que los haga que ellos se sientan incómodos ante la violencia, porque no tocamos esos temas en casa. Antes veíamos las películas con nuestros papás, íbamos al cine, había una sola televisión, entonces todos podíamos opinar. Ahora ellos están viendo la ultraviolencia y no tienen a alguien al lado que les esté diciendo, y además están viendo cómo la gente a veces hasta se está burlando de una noticia de violencia, se están burlando y están diciendo cosas bárbaras. A mí me dijeron cosas bárbaras en el podcast de Más Allá del Rosa. A mí Jessica me decía, métete a contestar los comentarios. No me voy a meter porque había unos comentarios súper crueles. Ay, sí, problemas de ricos, jajaja. Ja, ja. Y luego, ay, el mariconcito se tiró. O sea, cosas súper crueles que alguien lo está diciendo porque no me está viendo enfrente, porque te aseguro que si está aquí sentado no me lo va a decir. Claro. Entonces, nuestros hijos tienen que tener ese referente, tienen que tener el referente. Ellos ven que nosotros también nos acostumbramos a la violencia. Ellos nos están escuchando todo el tiempo de que ya no nos sorprendemos de todas las cosas que están ocurriendo. Y es la verdad, nos estamos adormeciendo con la violencia.
pasan cosas aberrantes y al rato ya se nos olvidó. Pero el tema la Blancanieves o el Trump. Bueno, el tema de Trump es un tema económico, como les decía yo a los chicos que me puse a hablar con ellos. ¿Saben algo de lo que está pasando con Trump? Es algo que deberían de saber, porque es importante que sepan ustedes que una guerra económico-comercial puede provocar una tercera guerra mundial. Y es importante que, como papás, ponte a platicar de cosas que importan, no tanto criticar al Trump, no es por criticar de que él es a mí no me cae bien él, pero lo importante es el contenido de lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que, o sea, lo que está haciendo al poner aranceles así, a pelearse con un gigante asiático en temas comerciales? Hay que hablar con nuestros hijos temas importantes para que a ellos les importe hacer un cambio en la... Eso es lo que les va a dar un propósito de vida, como los chicos de la Fundación de la Sociedad de Alumnos del CEBETA. Están haciendo algo que les está dando propósito. Y súper bien. Es lo que nos falta. Sí, vemos a los jóvenes que se ponen a hacer cualquier cosa y es wow, súper talentosos, entusiastas, empáticos y qué padre que puedan contagiar a más jóvenes. O sea, es increíble todo lo que logran los jóvenes cuando tienen un propósito, pero tristemente, o sea, ahorita es uno y lo ven raro, o sea, es un grupito y son los raros, los extraños, los que, pues no, entonces qué padre que esto se empiece a dar un giro, un cambio, porque pues el futuro de nuestro mundo está en los jóvenes ahorita. Y sabes también que es que los chicos creen que no pueden. Los chicos creen que no pueden. Mira, hay una fundación en Monterrey que se llama Building a Crack, o sea, construyendo un crack. ¿Cuál es la idea que tenemos de un crack en la escuela? Es el de las buenas calificaciones, pero normalmente es el bueno en el americano, el bueno en soccer, el bueno en atletismo. Él es el crack. Y hay chavos que piensan, jamás voy a ser un crack, porque yo no soy bueno para los deportes, no soy bueno para la música y no soy bueno para las calificaciones. Entonces, esta fundación lo que hace es precisamente buscar a esos jóvenes y hacen cosas increíbles. Juntan dinero para un trasplante de riñón. Porque esta chava se dedica a hacerles entender que no necesitas ser muy bueno en deportes para ser un crack. Puedes hacer una cosa buena por la sociedad, que eso te convierte en un crack. Y eso es lo que siento que nos falta, de que los chavos que creen que no tienen capacidad. Ayer se paró un chico que todo el auditorio, que había 1,200 personas en los jóvenes, se quedaron callados cuando él se levantó, porque él se levantó para decir que él se había sentido solo en la primaria, solo en la secundaria, violencia por parte de su papá, su mamá también, completamente solo, y él se paró a decirlo tan elocuentemente que todos nos quedamos callados. A mí me impresionó. Ese chico es un crack, yo te lo digo, porque se necesita muchos para pararte enfrente de 1,200 compañeros que te pueden bullear. Y eso también permite que los demás vean, oye, yo no había reparado que él está sufriendo tanto, y seguramente lo veían solo. Ahora caen en cuenta que él está sufriendo. Claro. Sobre todo los que sufren ansiedad social. Si tú ves a alguien solo, pues acércate, porque tú ya sabes lo que es. Oye, también me impresionó el ejemplo que pusiste de San Francisco, del puente maravilloso que, bueno, que tiene los dos lados, ¿verdad? El lado de, ahorita también me platicas de estadísticas, pero bueno, volviendo a San Francisco, ese ejemplo se me hizo padrísimo, el de la sonrisa. Sí, es que en el Golden Gate suceden muchos suicidios en San Francisco. Entonces, hay un grupo especial de investigadores o lo que sea, que siempre que ocurre un suicidio, ellos van a las casas, o sea, hacen un poco de investigación con la familia. Y a veces hay cartas, o sea, a veces las personas o los jóvenes que cometieron un suicidio, los señores, dejaron una carta. Y uno de estos bomberos o de estas personas le marcó mucho que en un caso de suicidio había dejado una carta y había puesto, si en mi camino de mi casa al Golden Gate alguien me sonríe, no me voy a tirar. Entonces, pues obviamente sí se tiró, ¿no? Y era lo que les decía yo a los chavos, o a veces tú sientes, es que yo no, este chavo decía, siento culpa porque yo no he hecho nada bueno en mi vida
y mi papá me percibe como alguien inservible. Sienten esa culpa de que como no son buenos en nada, a lo mejor tú eres el que le sonríe, el que va caminando y le salvas la vida. Entonces tú nunca sabes que lo que vas a hacer, o sea, hacer algo como acercarte con alguien que está solo, puede ser enorme. Eso es mucho más que sacarte una beca, porque a lo mejor le estás salvando la vida a alguien. Ese ejemplo de las estadísticas, ¿qué tal si tú fuiste el que le sonrió a este joven y no se tiró por eso? Y ya casi no sonreímos, Ya casi no ya sonrió. casi no sonreímos, o sea, casi nos saludamos. Así es de que de hoy en adelante todo el mundo que pase, sonrían, por favor. ¿Qué tal si nos toca la fortuna de ser salvadores sin darnos cuenta? Qué maravilla, ¿verdad? Un psiquiatra sacó, no me acuerdo cómo se llama, porque él tiene un podcast padrísimo, él es americano. Se me va el nombre ahorita, pero tiene unos episodios increíbles. Y él decía que en una investigación se había encontrado que una de las cosas que te permitían mantenerte contento es tener a una persona que te escriba todas las mañanas para darte los buenos días. Porque a lo mejor en tu casa nadie te da los buenos días, pero si un amigo te escribe, alguien te escribe y te da los buenos días, va a cambiar tu día. Tan importante que al momento que te despiertas, imagínate que estás viviendo un dolor, pero al momento que te despiertas, alguien te manda un mensaje, ya te cambió el día. Así es, así es. Maite, quiero irme un poquito a las mamás de hijos con lesión cerebral. Ok, No sé si claro. conozcas a muchos, pero me conoces a mí Sí. y hemos pues platicado mucho. Me tocó, me ha tocado algunas madres que muchas veces me dicen, estoy agotada, estoy a Eso. punto de colapsar, no hay yo qué hacer, mi vida es un sinfín de que parece que no acaba, o sea, creemos que nada más mi bronca con el niño con lesión cerebral o mi bronca con el síndrome o la condición que tiene mi hijo es lo único que tengo y no, se, me dejaron sola, me dejaron cuidando a mi hijo, a mis otros hijos, me dejaron con la bronca económica, me dejaron con un gobierno que no entiende mis necesidades, me dejaron sola totalmente. Y pienso mucho en que mi única salida es irme y muchas veces es irme y llevarme a mi hijo. ¿Qué les dirías a esas madres para cerrar esta mañana, este Sí. hermoso podcast? ¿Qué les dirías? Mira, yo tengo a alguien muy cercano que se me hace una persona, yo, o sea, se podría decir naive, pero no es naive, es la pureza de corazón que tiene. Es una cuñada mía que sus dos hijos son autistas. Ella ella se rebasa, porque aparte no recibe apoyo económico de parte de su exmarido, pero ella reconoce que pierde la cabeza, porque ella de repente grita. O sea, ella grita y luego se siente culpable, pero es que está tan rebasada porque ella está escuchando ruido todo el tiempo y te pueden, o sea, entender a ti, me imagino. Yo te leí en tu libro y te sentí, porque yo veo la parte de la depresión, pero esto es extremadamente disparador. Disparador porque aparte, esa ilusión que tú tenías de tener un hijo, que no vas a batallar, que tu hijo va a estar bien, porque es un dolor constante estar viendo que tu hijo no está viviendo una vida normal. Ese es un dolor constante, amiga. Es un dolor constante al que te estás enfrentando. Ella es un dolor constante al que se está enfrentando y un miedo. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Eso les pasa a las mamás. Porque te aseguro que tú siempre estás pensando, ¿y si yo me muero? ¿Qué va a pasar con Junior? Y ella piensa mucho, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién se va a hacer cargo? Y es extremadamente cansado y agotador ser mamá de un niño que tiene un problema de una lesión cerebral o algo. Extremadamente agotador y yo las admiro muchísimo, amiguita, porque aparte de eso tienes que vivir tu vida y no puedes alejar el mundo y nada más me dedico a mis hijos, porque entonces, ¿cómo los cuidas? Y entonces, entonces yo quiero dar mi reconocimiento realmente y lo que estábamos leyendo en la mañana, de entender que se vale descansar, que se vale, estoy agotada y se vale dispararte, se vale si de repente gritas, no eres una mala mamá,
porque tú tienes que descargarte también ese nivel emocional. Se vale desesperarse. Me encantó cómo le dijiste a Dios, a ver, aquí me ayuda. Si tú haces el milagro con estos chicos, también hazme el milagro. Esa convicción tuya se me hizo maravillosa. Entonces yo admiro enormemente a las mamás que llevan esta carga porque es muy pesado. Entonces, muy importante entender que no puedes sola. No puedes sola. Porque tienes que estar rodeada de una red de apoyo y de gente que realmente sea para ti una red de apoyo, no gente que solo venga a estigmatizar y a no entender. Por ejemplo, en los restaurantes o así, cuando tú volteas y ves una mamá que tiene un niño autista que no para y hay gente que está así, hay que entender lo Sí, difícil que es, ¿verdad? Eso nos llena de empatía. A mí me llena de empatía conocer tu historia y estar cerca de personas. Y te voy a decir, el hijo de ella, el mayor, acaba de ir a ver a David. Es una persona maravillosa lo que dice. Él le dice a David, le dice de Rubén, o sea, le habla mucho de Rubén, que le dice, híjole, dice Andy, todavía me falta mucho para volver a ver a Rubén, porque me faltan como 60 y tantos años. Él ya hizo sus cálculos. sí, Me falta para verlo, pero pues lo voy a ver. O sea, él te da una esperanza cuando te dice las cosas porque son puros, sí. son niños puros. Entonces, pues te felicito, amiguita, enormemente con lo que haces y te admiro y me siento afortunada y bendecida de haberte conocido. Igual yo, Maite. Siempre les estoy diciendo a mis amigas que se junten con personas que te hagan crecer, que te ayuden a subir esta escalera de la que hablo en mi libro. Y tú has sido una de estas personas en mi vida. Gracias por existir aquí, pero sobre todo gracias por querer venir y platicar con mis amigos. Gracias, amiguita. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias. Gracias.